Vamos a conversar con el doctor Paul Castro García. Él es presidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, CONACUP, que me imagino congrega a muchas entidades vinculadas a la protección del consumidor, ¿no, doctor Castro? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un feliz día del consumidor para todos. Así es. ¿Corresponde eso a que ustedes son representantes de todas estas organizaciones periféricas de defensa del consumidor? Así es, representamos a alrededor de 16 asociaciones de consumidores que están ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, ¿no? Como ya sabemos cuáles son los derechos de los consumidores, yo le pregunto, por el lado de los consumidores la cosa va funcionando, ¿no es cierto? Va una toma de conciencia casi colectiva, importante. Por el lado de los que proveedores, los que fabrican, los que producen servicios, bienes, ¿hay conciencia de eso o todavía, y cuál es la distancia entre uno y otro? Bueno, lo ideal en la defensa del consumidor es la autorregulación, es decir, que los propios proveedores entiendan de sus obligaciones y de que los consumidores somos la razón de ser de los proveedores, de las empresas. Pero la realidad nos dice otra cosa, ¿no? En tal sentido, justamente el derecho del consumidor busca resolver este problema de diferencias, de asimetría que existe entre el consumidor y el proveedor, para que la empresa o el proveedor traslade la información correcta al consumidor, o en caso que el consumidor se encuentre ante una empresa en una situación de vulnerabilidad muy marcada, el Estado, a través de las entidades correspondientes, puedan defenderlo y protegerlo, ¿no? ¿Se dan trámites expeditivos, por ejemplo, para un reclamo, cuando el consumidor ve, digamos, violentados sus derechos y hace un reclamo ante una instancia correspondiente? El proceso, digamos, de sanción es rápida. El caso, por ejemplo, de los bancos. Yo he tenido oportunidad hace 2 meses, 3 meses atrás, de hacer un trámite que mereció que yo hiciera un reclamo. Pedí el libro de reclamos y no existe el libro de reclamos, existe el recibo de reclamos virtual. Entonces es un poco ya engorroso el tema, estar llamando, no le contestan, no hacen esperar a uno, y a uno se le enfría también los ánimos de querer hacer la denuncia correspondiente, porque en algunos casos sí se puede, ¿no? En un restaurante, usted le dan el libro en físico, ¿por qué los bancos tienen este privilegio y uno no puede hacer la denuncia correspondiente? Sí, la discusión que hubo sobre la adaptación del actual Código de Protección al Consumidor, varias de las asociaciones de consumidores presentes en las mesas de trabajo del Congreso justamente exigíamos de que el libro de reclamaciones, que creemos que es un instrumento valioso para el consumidor y para el proveedor, porque acerca a ambos a resolver un problema sin necesidad de ir a la autoridad, ¿no? Y esto ahorra muchos costos tanto para el Estado mismo como para las empresas. Desafortunadamente, debo ser sincero, hubo mucha presión de parte de las empresas y específicamente del sector financiero, que es el sector más reclamado en el país, ¿eh? Y este libro de reclamaciones se convirtió en un saludo a la bandera para para el sector financiero, ¿no? Entonces, las exigencias que sí se dan para otro tipo de proveedores no son las mismas que para los servicios financieros, que trasladan este libro de reclamaciones a una especie de procedimiento de reclamo propio del banco, y que genera este tipo de inconvenientes, es decir, demoras en las respuestas. Se busca que muchas veces que el consumidor se canse, se aburra, ¿no? Bueno, y esto está muy mal. Justamente hay ya por darse una modificación al libro de reclamaciones para cubrir estos efectos. ¿Y esas carencias cómo se sancionan, por ejemplo? Bueno, ¿Son llamadas de atención o hay algo pecuniario? bueno, la ley establece, porque entendemos que Indecopi trabaja en base a la ley establece multas que van hasta 450 unidades impositivas tributarias, ¿no? Por temas de protección al consumidor, ¿no? En caso de que exista infracción a los derechos del consumidor, ya sea a través del libro de reclamaciones u otro mecanismo, Indecopi tiene la facultad de sancionar hasta ese importe. Sin embargo, vemos que eso no es así, ¿no? Muchas veces las sanciones a este tipo de conductas son muy pequeñas, ¿no? O sea, estamos hablando de 2 unidades impositivas tributarias, amonestaciones. No hay una verdadera sanción. En eso todavía estamos un poco lentos. Tenemos que trabajar mucho en este tema del sistema financiero. Ahora, hablar pues del mundo del consumidor, yo recuerdo que yo empecé, digamos, en una emisora el año 96, que fue casi el comienzo, con Jaime Delgado,
en la emisora en ese momento era CPN Radio. Y yo conversando con Jaime, dijimos, vamos a sacar un programa en defensa del consumidor, que fue prácticamente en ese momento que inauguramos. Y a mí me hace sentir muy satisfecho el hecho de que Jaime Delgado logró penetrar fuertemente en la conciencia de los gobernantes y de la ciudadanía este tema, porque era tan perseverante, y ahí viene el tema que yo quiero tocar, tan perseverante que todos los días que tenía su programa empezaba pues con un programa de media hora, empezamos y luego pasamos a 1 hora y así permanentemente con Jaime hasta que logramos un posicionamiento muy fuerte, cosa que se está repitiendo incluso aquí en Radio Nacional en defensa del consumidor. Ahora, ¿a qué voy? La perseverancia, que es lo que ha llevado justamente a que la gente tome ¿cómo se llama? Conciencia de este tema. Hay que mantenerla ahora en función a estos proveedores, a estas entidades del Estado, no del Estado, que vienen incumpliendo, como dice Augusto, ¿no es cierto?, esta norma, porque no hay que dejar pasar, porque si nosotros nos debilitamos y no exigimos lo que tenemos derecho a exigir, muchos estamentos de niveles tanto públicos o privados van a pensar que acá no hay pues ningún organismo que les vaya, ¿no? Porque además, por ejemplo, si el propio Estado no se va a sancionar, entonces no va a mantenerse siempre, ¿no?, cualquier situación. ¿Cómo enfrentar esa situación? ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, efectivamente, ¿no? La lucha por la defensa de los consumidores es una lucha no de ahora, es una lucha de hace más o menos 20 años atrás, ¿no? Antes inclusive de la creación del propio Indecopi. Jaime Delgado es un protagonista importantísimo en el movimiento consumerista en el país, así lo entendemos todos los que estamos en este tema. Y ahora está en el Congreso. ¿No? Pero el trabajo es tan arduo que nos gustaría tener muchos Jaimes Delgados, ¿no? Es decir, sé que hay otros congresistas que también... Para graficar, Jaime Delgado llegaba a la radio, me acuerdo, con pantalones cortos, para que te una idea. No sé, porque era prácticamente decir, era muchacho, era muy joven, ¿no es cierto? Quienes lo hemos conocido cuando empezó la defensa del consumidor, era bastante joven y ya era abogado, pero finalmente se ha logrado. Ahora, ustedes... Claro, para futuro, ¿qué piensan? ¿Qué piensan que tenemos? Claro, o sea, esta lucha es constante. Si bien es cierto, hay normas que protegen ahora al consumidor de mucho más avanzada que las leyes anteriores. Sin embargo, el trabajo es un trabajo que tiene que incluir no solamente a Lima, sino a todo el país. Y hay demasiado abuso en el interior del país. Y se lo decimos porque nosotros trabajamos bastante en el interior del país. Ahí la defensa del consumidor está en pañales. Las leyes inclusive son desconocidas, el libro de reclamaciones no es algo inexistente en muchos de los establecimientos comerciales, y lo más importante es que el propio consumidor sepa defenderse. ¿Y cómo se defiende el propio consumidor? Primero, informándose. Segundo, teniendo conocimiento de cuáles son sus derechos y obligaciones. Y tercero, creo que es lo más importante, que el consumidor asume esa responsabilidad y se organice. Necesitamos organizaciones de consumidores que puedan defenderse ellos mismos de sus derechos, porque justamente como lo que acaba de mencionar, ¿qué pasa cuando el Estado infringe nuestros derechos? ¿Cómo hacemos? Vamos a acudir al propio Estado a que nos defienda. Los consumidores debemos estar debidamente organizados y preparados para defender nuestros derechos, porque podemos tener todas las mejores leyes del mundo, como es costumbre en nuestro país, y sin embargo, si no sabemos ejercer nuestros derechos, si no estamos bien informados, esto no va a funcionar. Pero habiendo instituciones como el APECU, el ASPEC, el CONACUP, ¿no es cierto?, que defienden los derechos de los consumidores y usuarios, ¿qué hacemos? Ahorita acaba de suceder un caso que, bueno, yo lo he comentado en algún momento y algunos periodistas deportivos también. Se viene un clásico el día de hoy. Usuarios de un servicio, ¿no es cierto?, de espectáculo como es el fútbol, siguen siendo consumidores, son consumidores de un servicio, ¿no es cierto? Así es. Se anuncia, la gente dormía 2 días antes para comprar sus entradas en el Estadio Nacional. Pasaron las horas y ya no habían entradas. O sea, según informa la Federación, se vendieron 15.000 entradas en 5 horas. Matemáticamente es imposible que se vendan 15.000 entradas en 5 horas. O sea, lo que han colocado 15.000 ventanillas. Claro, salvo que... Y encontraron a unos personajes ligados al fútbol con montones de entradas repartiendo a los revendedores. La pregunta es, esto es de toda la vida.
Pues eso es delito ya, pues. Es un delito. No, pero dice que no se sanciona. Escuché por ahí a alguien que dijo, no, pero no se sanciona. ¿Cómo se va a sancionar? ¿Cómo pueden defraudar, digamos, el espíritu del hincha, ¿no es cierto? Su deseo. No, además, si el ticket tiene o el boleto tiene un precio, si claro, tú le estás escondiendo, ¿cómo se dice? Acaparando, lo acaparan para luego para venderlo. aumentarle el Claro. precio, ahí hay un problema, ¿no es cierto? Claro, Grave. Así es. Así es. Sí, Y ahora, disculpe, para redondear solamente, y el consumidor, el usuario, que ilusionado viene de provincias a hacer su cola para comprar su entrada, que cuesta por sí 60 soles en Popular, tiene que pagar 200 o 300 soles. Eso no es justo. ¿Qué se hace ahí? Bueno, sí, efectivamente. Lo que pasa es que hemos vivido durante estos últimos años un desarrollo, un crecimiento de la economía y creemos que el mercado como mecanismo de asignación de recursos es la mejor respuesta y creemos de que como hay libre mercado y bueno, no hay que atacar este tipo de arreglos entre los proveedores y distribuidores y por lo tanto no sería sancionable. Nosotros creemos que sí debería ser sancionable y por una sencilla razón. El derecho del consumidor protege el interés económico de las personas, de los consumidores, ya que han sido afectados directamente los intereses y las expectativas de los consumidores. Vamos a analizar esto con mucho cuidado. Estamos en un tema de un evento que vamos a celebrar el día de hoy. Durante toda la semana hemos estado trabajando, pero estamos seguros que la próxima semana, por motivo del día del el Día Mundial del Consumidor, el día de hoy vamos a estar frente al Indecopi, en la esquina del consumidor. Vamos a estar las asociaciones de defensa del consumidor del CONACU junto con los organismos reguladores. ¿Qué, En es una, una protesta? no, en una campaña informativa de difusión de los derechos. Está en la esquina, frente al hoy. Claro, igual que el año pasado vamos a hacer un evento de difusión, orientación, Ya. vamos a hacer asesorías directas, gratuitas, en diferentes temas sobre protección al Muy bien. consumidor, celebrándolo. Muchas gracias, doctor Paul Castro García, presidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, CONACUP, por su presencia. Nosotros le entregamos acá a nuestro invitado los caramelitos anticorrupción de TV Perú y Radio Nacional. Muchas gracias. Usted le da una chupadita y va a darle duro a los corruptos. Muchas gracias. ¿Correcto? Ha sido un gusto tenerlo por Muchas acá. Que vaya muy bien.